cerrar un festival de teatro debe ser enormemente difícil, más que lanzar una campaña política. Porque uno no sabe qué decir a las expresiones del alma de todos los teatreros. Para nosotros es una enorme satisfacción, particularmente, primero agradecer a todos los grupos de Lincoln, los chicos que aparecieron en esta etapa, hasta los chicos de Giri que pusieron su sala, que bancaron todo lo que tienen que bancar. Todo este tipo de cosas no se hace solo. Seguramente cada uno de nosotros tiene de alguna manera una predisposición o alguna vinculación a las cuestiones vinculadas a la cultura que nos hacen hacer cosas. Yo recién te miraba a vos, Hugo, y recordaba cuando siendo un poco más joven de lo que soy, un día fui a pedirte que me ayudaras. Jamás imaginé estar en un lugar así, en un teatro como este, cerrando un cuarto Festival Internacional de Teatro y frente a vos. Porque quizás a lo mejor nunca se nos hubiese ocurrido pensar en ese momento lo que podíamos hacer cuando tuviésemos la suerte de estar en el ejercicio de la función pública. Uno cuando está en el ejercicio de la función pública tiene la posibilidad de hacer muchas cosas. Y aquellos que saben de la historia de la cultura, por sobre todas las cosas, saben también que a la cultura siempre se le pone poco, porque parece que no es algo importante. Pero aquellos que creemos fervientemente en las cuestiones de un país, de una patria, de una sociedad mucho mejor, mucho más elevada, sabemos que el teatro es como el escenario para los artistas. El teatro tiene que ver con muchas cosas. El teatro tiene que ver con las corrientes migratorias que tuvo este país. El teatro tiene que ver también de alguna manera, como lo dije al principio cuando inauguramos el festival, con lo que queremos ser. Y es cierto que hay un teatro de la vida donde todos estamos. Y también es cierto que cada uno de los que está sentado ahí, por lo general aquellos que hacen arriba del escenario una escena, sacan su artista que llevan adentro y lo ponen acá. Y lo ponen librado de todo azar. Solamente con la preconceptualidad que le puede dar el que está ahí y el que lo mira. Y muchos se arriesgan hasta cobrar una entrada y tienen la enorme suerte de llenar una sala. Como lo dijo Gustavo, eso no sucede en muchos lados, sucede acá. Sucede en este bendito pueblo, en esta bendita ciudad, que es una fábrica de cuestiones culturales y que son logros enormes que han tenido ustedes, que nosotros de alguna manera hemos sido los promotores, los que hemos generado la idea para poder llevar adelante todo este tipo de cosas, pero que sin ustedes no podríamos hacer nada. Yo celebro fervientemente que cada año, cada momento empiece a aparecer una compañía nueva, de la misma manera que celebro fervientemente lo que dije el otro día, que haya muchos santos repartidos por muchos lugares, que mantengan la llama viva de lo que es el teatro, o por lo menos en su figura, que todo el mundo sepa que él hizo teatro. Y que todo el mundo tenga la suerte de saber, en este caso 7 países, más toda la gente de Lincoln, que en Lincoln hay teatro, y que una movida teatral tiene que ver con una movida de una ciudad. Esto no es gratis, esto no se regala, esto se construye y se cuida. Esto se cuida con la gente que realmente hace que estas cosas pasen. Y por sobre todas las cosas, que aquellos necios que crean que nosotros gastamos dinero de gusto, sepan que esto es una inversión enorme, una inversión en nuestros hijos, una inversión seguramente que va a trasladarse en mucho tiempo. Recién Hugo me decía, está cada vez mejor. Ojalá que no importa quién sea el intendente, esté cada vez mejor. Ojalá que nosotros ya hayamos sido aquellas personas que vinimos y colocamos de alguna manera una semilla que germinó, que germina, que crece y que por sobre todas las cosas, cuando nuestros hijos ya sean grandes, empezarán a cosechar los frutos de muchos lugares de la República Argentina y por qué no del mundo. Ojalá alguna vez algún otro festival internacional de teatro inviten a compañías de nuestra querida ciudad. Se dan, las cosas se dan. Cuando uno se convence de lo que realmente quiere, las cosas se dan. Pero para que las cosas se den, ustedes siempre tienen que estar de pie.
Ustedes los teatreros, los que aman el teatro, los que aman de alguna manera las cuestiones filosóficas de la vida con la interpretación de los grandes artistas o de los grandes hombres que escribieron el teatro en la humanidad, son los que tienen que defender esto, son los que tienen que levantar la bandera lo más altamente posible. Y por sobre todas las cosas, quiero agradecerle también a todos los que trabajan desde la Secretaría de Cultura, a todos, a Marina y a todos los que lo acompañan a Marina, que apoyan estas ideas locas que tiene este hombre, que para muchos pueden ser locas y para mí son muy acertadas. Yo creo en lo que hago. De la misma manera que creo en lo que hago en el hospital y por eso me atiendo en el hospital, también creo en lo que hago en la cultura. Estas son las cosas, estos son los enormes logros que nosotros tenemos. Estas son las cosas que nos tienen que hacer emocionar. Creer en lo que hacemos, creer en que esto cada vez va a ser mejor, creer en que cada uno de nosotros vamos a poner un granito para hacer una construcción permanente y mejor. Y que ojalá que alguna vez pase lo que nos pasa con la fiesta popular que nosotros tenemos, que es el carnaval. En muchos lugares de la República Argentina, por no decir en todos, saben que hay un carnaval que es extraordinario y que es muy bueno y que es buenísimo y que está en un trío también de artistas. Ojalá que algún día también sepan en muchas partes de la República Argentina que acá hay un festival de teatro que un día nació para nunca más morir. Muchas gracias.